Buenos días, queridos audioescuchas. El día de hoy les tenemos una entrevista con dos grandes expertos sobre temas constitucionales. Ellos son dos egresados de la Universidad Iberoamericana. Bueno, Alejandro, cuéntame sobre qué era el estado de sitio en la Constitución de 1886 y cómo se aplicó. Bueno, allí pues básicamente el estado de sitio es una figura de excepción contemplada desde la Constitución del 86, la Constitución de Rafael Núñez, que le permite al presidente asumir facultades extraordinarias en situaciones donde hay una grave perturbación del orden público, por ejemplo, guerras internas o conmociones sociales. Para el caso de Colombia, pues siempre hemos vivido prácticamente un estadio de guerra interna o una amenaza de diferentes guerrillas. Y este mecanismo pues se usó en el siglo XX de manera muy recurrente. Era casi una herramienta de política de gobierno. Eso generó un debilitamiento pues, de la separación de poderes, ya que el Ejecutivo empezaba a concentrar ciertas facultades que necesariamente son del legislativo o del poder judicial. Bueno, Alejandro, ¿y tú podrías darnos un ejemplo concreto de su aplicación? Claro, Angie, yo creo que uno de los casos más emblemáticos que fue en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que fue entre 1953 y 1957, donde el Estado de Sitio se declaró en múltiples ocasiones para justificar medidas autoritarias. Por ejemplo, la censura de prensa, por ejemplo, restricción de ciertos derechos civiles. Y esto muestra cómo se empezó a normalizar su uso, incluso en contextos donde no había una verdadera emergencia nacional. Eso lo replicamos en gobiernos desde Rojas Pinilla hasta Turbay, donde en innumerables veces se aplicó este estado de sitio, como lo mencionaba antes, casi como un estado permanente de las cosas. Bueno, para hablar más sobre el tema, ¿cuál fue la crítica principal de la Asamblea Constituyente de 1991 hacia esta figura? Bueno, allí efectivamente hubo críticas. Primero recordemos cómo nace esta Asamblea Constituyente, que nace como realmente un movimiento ciudadano que quería dar un vuelco a las formas en que se manejaba la política y se manejaban las estructuras en el Estado. Y la crítica central fue que el Estado sí se había convertido en un mecanismo de gobierno paralelo, donde ahí sí viene el viejo dicho, la excepción se convierte en regla. En lugar de ser una medida temporal para enfrentar una crisis, se usaba para evadir todos los controles democráticos. La Asamblea en su momento pues señaló que esto erosionaba las garantías ciudadanas y perpetuaba un sistema donde el Ejecutivo tenía un poder desmedido. Se hizo necesario replantear el modelo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, ¿y cuál sería la consecuencia que tuvo este abuso? Digamos que este abuso tenía diferentes manifestaciones. Por ejemplo, allí la militarización de la vida civil. Se judicializaba la protesta social, la vulneración del debido proceso, ¿sí? Que eso es una de las garantías fundamentales de cualquier ciudadano. Por ejemplo, en un estado de sitio, una persona podía ser detenida sin orden judicial. Acordémonos de lo que era ese antiguo F2 y cómo terminaba siendo un organismo del Estado bastante temible. Se limitaba la libertad de expresión. La Constitución del 91 lo que buscó fue poner fin a este tipo de prácticas. ¿Qué otras figuras reemplazaron al estado de sitio en la Constitución de 1991? Bueno, allí la Constitución estableció tres formas en las que se debía generar estados especiales o estados de excepción. Uno, es claro que es el estado de guerra, cuando se presentan amenazas externas a la nación. Eh, el estado de conmoción interior para generar control de crisis internas graves, como disturbios generalizados, conmoción civil, etcétera, etcétera. Y el estado de emergencia para desastres naturales económicos, que vemos que esa es una figura muy recurrente en todos los gobiernos. Pero aquí hay una gran diferencia
y es que ahora el Congreso y la Corte Constitucional tienen un rol activo en controlar estas declaratorias, limitando el poder presidencial. Por ejemplo, una constitución interior no puede durar más de 90 días y se puede prorrogar por el mismo tiempo, y la Corte debe revisar sus decretos. Si vamos un poco a lo que está pasando en este momento inmediatamente, vemos como la Corte, frente a estados de emergencia que ha decretado el gobierno Petro, ha tumbado algunos de esos casos, como en el caso de La Guajira o como lo que está pasando en el Catatumbo. ¿Y usted cree que ha funcionado este nuevo sistema? ¿Y usted cree que ha funcionado este nuevo sistema? Sí, ha habido avances como el que se puede ver en la sentencia 467 de 2015, donde la Corte frenó intentos de usar la Corporación Interior para ver procesos legales. Sin embargo, aún hay desafíos, hay cosas que ajustar, hay que mirar los raseros de la Corte cuando decreta sí o no la legalidad de, de esos estados especiales, y siempre pues habrá oportunidades de mejora en ese sentido. Eh, pero bueno, Angie, sé que aparte de tu labor periodística, has sido una estudiosa e investigadora de este tema, sobre todo de la obra de Antonio Barreto Rosso. Entonces, ¿podrías explicarme por qué Barreto habla de la generación del estado de sitio? Muchas gracias, Alejandro. En una de mis investigaciones, en un diálogo que tuvo Barreto, se refiere a que más allá del uso legal del estado de sitio, generó una cultura política donde la excepción se veía como necesaria. Esto incluyó discursos que legitimaban la aplicación de actores que se beneficiaban de él, como sectores militares y la ciudadanía, que en muchos casos lo aceptaban como normal. Fue una generación donde abarcó décadas y moldeó la forma de entender el poder en Colombia. Y fue importante el papel de la prensa en esta normalización, que hubo medios que justificaban al estado de sitio como protección contra el caos, pero otros lo denunciaban todos los abusos que ellos tenían. Y mira que fue un debate polarizado entre en estas dos secciones de prensa. Mientras unos estaban a favor, otros estaban en contra de este estado de sitio. Y mira, Alejo, que es importante cómo se incluyeron los debates de 1991 en el Estado Social de Derecho actual. Los debates fueron puntos claves para pasar de un modelo de excepción a uno de garantías. La Constitución de 1991 priorizó los derechos humanos, la participación ciudadana y el control social. Mira, por ejemplo, hoy la Corte Constitucional puede tumbar decretos de emergencia si violan los derechos, algo que era impensable antes. Además, se estableció que la normalidad institucional es la regla y no la excepción. Y esto que nos deja grandes lecciones sobre este proceso, que las democracias fuertes requieren límites al poder, incluso en estado de crisis. Colombia pasó de un sistema donde el presidente decidía solo a uno donde hay pesos y contrapesos, que es un legado que debemos proteger. Y Alejo, ¿tú crees que hay una reflexión final de todo este conversatorio tan interesante y enriquecedor? Angie, yo creo que hay varias reflexiones. Una es que precisamente la Constitución de 91 no solo fue un cambio legal, sino una apuesta a los valores democráticos, a la protección de derechos, y que si bien es necesario que los gobiernos sean fuertes y que tomen decisiones que permitan mantener la seguridad, que permitan mantener el orden social, no es menos cierto que por cumplir con estos parámetros no se pueden violar las libertades individuales y no se puede abusar de los estados de excepción, ya que esto se termina convirtiendo en una forma de autoritarismo. Bueno, Alejandro.
Alejandro. Muchas gracias por esta entrevista y tan enriquecedora para nuestros audioescuchas y por darme la oportunidad de hablar un poquito de lo que significó el estado de sitio en la Asamblea Constituyente de 1991. Y si nuestros oyentes quieren seguir oyendo sobre temas de derecho constitucional, los invitamos a nuestras siguientes entrevistas. Gracias.